Hola, ¿qué tal? Soy José Buendía y esto es En Blanco y Negro. Un gusto compartir este programa con ustedes. La larga fila de 28 organizaciones formadas para convertirse en nuevos partidos es una expresión plástica del gran vacío de la oposición que quedó desarticulada tras su derrota en las elecciones de 2024. De la lista sobresale el Frente Cívico, que apoyó la candidatura de Xóchitl Gálvez y ahora busca registrarse con el nombre de Somos México, con las mismas figuras conocidas de inconformes con sus propios expartidos. También hay organizaciones de ultraderecha, como la de Eduardo Berasategui, que intentó sin éxito competir como independiente a la presidencia. Somos México se presenta como la real oposición al gobierno de Sheinbaum, pero nace sin identidad de derecha o izquierda, más allá de una vaga promesa contra el autoritarismo y rescatar los derechos. Tampoco parten de una autocrítica sobre la crisis de la democracia liberal que alimentaron los pasados gobiernos, ni un posicionamiento sobre las amenazas de Trump, ni secundan el llamado a la unidad de Morena, al igual que la oposición. Son parte de la crisis de la oposición en que militaron y no quieren desprenderse del erario público como les critican. ¿Pueden llegar a ser una alternativa oponiéndose a Morena? Los nuevos partidos vienen con más preguntas que respuestas. Estamos en Blanco y Negro y comenzamos. Durante décadas dimos por hecho que la democracia era un proyecto terminado, pero en los últimos años el autoritarismo nos arrebató esos sueños de las manos. Algunas de nosotras nacimos y crecimos en tiempos de la alternancia democrática. A principios de este siglo, esa alternancia hizo pensar a muchos que México había alcanzado la meta. Hoy, varias décadas después, somos testigos de una profunda y dolorosa regresión en nuestra vida democrática. A la democracia hay que defenderla todos los días. Ahí está, ahí la tiene Jessica, en la presentación justamente de Somos México, y le quiero dar la bienvenida y agradecerle mucho que nos acompañe aquí a Guadalupe Acosta, como siempre, un placer tenerte. Un gusto, Pepe. Enorme. Un gusto, que Pepe. estés acá Pepe, con nosotros. Que nos hayas invitado. Y por supuesto. Ceci, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer a los dos que estén con nosotros. Y vamos a tener también en Zoom a Roy Campos. Pero podemos ir rápido antes de comenzar nuestra plática. Ahí tenemos algunos de los datos sobre los nuevos partidos. Hoy vamos a hablar de los nuevos partidos y la oposición. El número de los que se han inscrito realmente es impresionante. Estamos hablando de 28 organizaciones que han solicitado al Instituto Nacional Electoral poder hacer todo el proceso para convertirse en partidos políticos. Ahí vemos Somos México, que es desde luego el más conocido de todos. Está también por ahí México Republicano, Viva México, de el exgobernador, si mal no recuerdo, el exgobernador de Oaxaca. Y tenemos también, Viva México es el de Berasategui, ¿no? México Republicano, ¿no? Sí, México Republicano. No, Viva México es Verástegui. Es Verástegui, exactamente. Okay. Pero en fin, la lista es larga, son 28 organizaciones. Pepe, está muy corta la lista. Y con esto... En 2018, 19 fueron 106. 106, es decir, estamos sumando casi 130 nuevas 135 agrupaciones que tratan de registrarse para convertirse en partidos en los últimos 6 años. 6 años. Pues entonces arranco contigo de una vez y te pregunto, estos números gruesos, fuertes, contundentes, ¿son causa o efecto de la ausencia de oposición que se siente en el país? No, yo creo que son efecto de una insatisfacción con los partidos tradicionales que hay y en general con una situación política que la gente no entiende bien, ¿no? Entonces, no es el asunto, es decir, ¿por qué voto? Si la asistencia a las urnas fue 2 puntos menor que en 2018 y
15 puntos menor que durante mi elección en el 94. Entonces, pese a que esta fue una elección donde había un sentimiento de confrontación y polarización, acudió menos gente a las urnas. ¿Por qué? Otra expresión de insatisfacción, dirías. Pero, a ver, Guadalupe, y los partidos tradicionales, salvo Morena, que viene desde el 2015, el registro, el resto, pues podremos considerarlos tradicionales. Son partidos prácticamente todos. Y ahí sí creo que ustedes han tenido una posición bastante clara. Y sí han dicho, hay una ausencia de oposición en este país. Y por eso es por lo que ustedes creen que pueden ser necesarios. Por eso creen que hay un lugar para ustedes en el escenario político. En México tenemos un sistema de partido rígido. No es fácil hacer un partido político, tienen que pasar 6 años para poder volver a intentarlo. En otros muchos regímenes democráticos, las facilidades de las agrupaciones de la sociedad para convertirse en una opción política son mucho más sencillas, más amigables. En México tienes que hacer asambleas, tienes doble, triple requisito, asambleas, número de afiliados, verificación, luego el porcentaje de votos que tienes que tener en la elección, en fin. No es tan sencillo construir un partido político en México. Creo que ha sido parte de la clase política la que le ha puesto obstáculos a la creación de nuevos partidos políticos, incluso candidaturas independientes. Todas estas cosas de participación popular son con umbrales muy altos los que ahora tenemos. Pero bueno, tenemos que jugar con las reglas ahora, sin embargo, 28 es un número considerable. ¿Sí crees que es por la ausencia, el vacío, el fracaso, la desarticulación, el debilitamiento, como le quieras llamar, de la oposición o no? O el derecho de construir. Yo digo, nosotros ¿por qué queremos hacer un nuevo partido? Porque tenemos derecho de existir, Pepe. Tenemos derecho de existir. ¿O quién nos lo va a denegar? Tenemos derecho de existir. Queremos ser. ¿Quién nos lo va a decir sí o no? La ciudadanía. Nos da el número suficiente para tener los requisitos y para luego obtener el registro. Si no hubiera habido este derecho de existir en 2015 no nace Morena. Perdón, pero ya existían buena parte de los que hoy integran. Pero por Morena ejemplo, Somos México ya existían en otros partidos. Sí, claro, y como López Obrador, ¿o qué? Salió de los hongos. No, ese es Manuel otro. Bartlett es un muchachito jovencito. No, ese es otro. Esto es otro René ejemplo. Bejarano, de repente es la nueva estrella de la vida nacional. Ese es otro ejemplo clarísimo. Si van a buscar otro partido, insisto, antes de irme con Roy, es por ausencia de oposición. La oposición fracasó. ¿Eso es lo que dice el 2024? Evidentemente, cuando no ganas una elección, pues no tienes una victoria. Tal clarísimo. ¿Cómo lo podemos decir? Ahora, ¿cómo fue la elección? Pepe. Viene una victoria evidente de quienes ganaron. Y la elección fue pareja. No es la primera vez que hay 113 sentencias del Tribunal Federal Electoral diciéndole al presidente de la República, no intervengas. No peleamos con Fox por cállate chachalaca y me salió una chachalaca atómica. No todo eso sucedió en esta elección cuando nosotros hicimos las reglas. Esta fue una elección donde el presidente de la República no metió la mano, metió el cuerpo. ¿Eso quiere decir que no ganaron? No, pues si ganaron, pues. La calidad de la victoria es la que queremos para la democracia en México. Yo no lo comparto. Eso no lo comparto. Voy a regresar contigo, déjame ir nada más con Roy, para insistir sobre qué relación hay con la oposición y cómo se va a diferenciar en todo caso estos nuevos grupos o estos nuevos partidos. Pero Roy, ¿cómo ves tú? ¿Causa o efecto de la ausencia de oposición o tú no ves ausencia de oposición o ¿Cómo valoras este número de aspirantes a nuevos partidos? A ver, primero sí es una ausencia de oposición. La oposición ahí no existe o es testimonial, ¿no? Tiene voz, pero no tiene peso, digámoslo así, ¿no? Primero, hola Guadalupe, y siempre un gusto hablar con Cecilia, ¿no? Siempre. Así que gracias por invitarme. A ver, la oposición no existe y siempre hay un espacio donde puede caber algún partido nuevo. ¿Por qué? Porque siempre hay un grupo de ciudadanos que no se siente representado por nada de lo que hay, ¿no? Incluso, ni por los nuevos, pero siempre hay un pedazo de ciudadanos. El chiste es qué tan grande y qué tanto lo convenzan de que sí, ¿no? Entonces, en ese sentido. Fíjate, coincido con Guadalupe lo difícil que es formar partidos políticos. Del 91 a la fecha se han formado 26 partidos políticos.
26 nuevos han tenido el registro. Y de esos, solo sobreviven 4, que son los 3 de la 4T más el Movimiento Ciudadano. Todos los demás, incluyendo el PRD, que nació en 91, bueno, nació en 89, compitió en 91 por primera vez, ya desapareció. Es decir, sí es difícil incluso permanecer, no nomás tener registro. La última vez que se dio registro, la última vez fue para la elección del 21. Los 3 registros que se dieron en esa ocasión, los 3 desaparecieron en el 21. Es decir, aún habiéndolo 3 de 105, 106 que lo intentaron, 3 lo lograron. Y los 3 desaparecieron, ninguno logró, a pesar de tener apoyos con Fuerza por México, el Partido Encuentro Social, ¿no? O sea, redes sociales progresistas, tenían apoyo gremial. El nacimiento de un partido político tiene muchos orígenes. Ahorita que hablabas de Morena, ese partido nace por un liderazgo personal, o sea, no por una ideología o por fuerzas regionales o gremiales, no, por un liderazgo personal, que es una de las muchas formas de que nace. Yo creo que primero lo que tiene que convencer es cuál es la causa que lo mueve, porque hoy, al decir falta de oposición, la única causa que yo veo que lo mueve es oponerse a Morena. O sea, es la única causa, como no es una causa ideológica, no es una causa ecológica, no es una causa, no es un movimiento ciudadano, no, es oponerse a Morena porque nadie se lo está oponiendo. A ver, ¿no? Entonces, bueno, vamos ese punto, Roy, me parece muy importante. Déjame interrumpirte un segundo. Voy con Cecilia Soto. A ver, retomando En lo que acaba de decir. desacuerdo. A ver, en desacuerdo con... En desacuerdo con el amigo Roy. ¿Por qué nace? No, ¿Qué lo mueve? Y si solamente es la oposición a Morena, son los 3 puntos que pone Roy sobre la mesa. ¿En los 3 estás en desacuerdo? Sí. A ver, Bueno, ¿tienes? sobre todo en el último. Es decir, no nos define Morena. Qué aburrido, qué pequeño. No nos define Morena. Creemos que el país puede ser un país mucho mejor. Creemos que puede haber muchísimo menos pobreza. Creemos que puede haber mucho más pluralismo, que puede haber más democracia, que puede ser un país más vivo. Creemos que puede haber un crecimiento económico mucho más potente y vigoroso, que no lo ha habido. Entonces, eso es lo que nos mueve. Es decir, que las fórmulas que se han estado aplicando están equivocadas. Y no solamente las de Morena, también las anteriores. O sea, lo que tú dirías es vamos porque tenemos una mejor oferta, un mejor planteamiento. ¿Es Por lo que un estás mejor diciendo? país, claro. Por un mejor país. Claro. Sin embargo, Guadalupe, ahí yo escuché la presentación de Somos México y me parece que ahí sí fueron bastante claros en decir, nosotros vamos a ser la real, y subrayo la palabra real, no sé si decía verdadero también, pero real seguro, oposición al gobierno de Claudia Sheinbaum y a Morena. ¿Eso alcanza para mover, para construir un nuevo partido o no? Es una mezcla. Nosotros sí, por lo menos yo creo, debemos de ser oposición. Yo no quiero competir por los votos de Morena. Morena gobierna y tiene sus simpatizantes. Hubo millones y millones de mexicanos, Roy, que votaron por la oposición. Y 40 millones de mexicanos que no votaron por nadie, ni por ellos, ni por nosotros. 40 millones es más que cualquier coalición electoral. Tal cual. ¿Ah? Y Tal cual. millones de gente que votó por la oposición. ¿A quién deberíamos de representar los que no estamos en el gobierno? ¿A los votos del gobierno o a los votos distintos? Yo creo que es natural en cualquier lugar del mundo que el partido que no gana, pues representa los votos de quienes votaron por él y luego buscará conseguir los votos adicionales para ganar. Pero tu primer compromiso es con el que votó por ti. Ser oposición es malo, ¿no? A ver, pero eso se gana siendo oposición para buscar un planteamiento o una alternativa. Como dice convirtiéndote Cecilia. en oposición No directa, solo- franca, de No choque so- directo con Morena. No ¿Cuál de solo las ser dos? oposición, hay que ser alternativa. Pero tienes un compromiso con los votos que te dio la gente que no comparte el proyecto de quien ganó. Un primer compromiso hasta ético y moral. Porque qué mal se ve un senador que llega por la oposición y luego en Red Nacional nos enteramos cómo lo cambian para el otro lado, ¿no? Para votar por el otro, eso se ve muy mal. No debe de ser, ellos tenían un compromiso con el voto opositor. Bueno, está bien, ¿basta ser oposición? No. Tienes que ser oposición propositiva, con alternativas mejores,
con cosas estudiadas, con políticas públicas superiores, con estudios centrados de por qué esta política no funciona. ¿Funciona seguridad pública en México? Yo creo que no. Y hay 1000 evidencias. ¿Cómo le vamos a hacer para resolverlo? Hay que plantear cosas concretas, políticas públicas que se discutan para resolver el problema de seguridad pública. ¿Tenemos un gran crecimiento económico en México? No. 0.7. No llegamos ni al 1% en el sexenio. Es el sexenio que tiene el crecimiento más pírrico de décadas. Nosotros decimos, yo quiero un México que crezca. Y si hay crecimiento, entonces habrá otro tipo de empleo. No bastan las becas para resolver la desigualdad. Necesitamos generar infraestructura básica, no ocurrencias, en fin. A ver, déjame cortarte ahí para ir rápido con Roy, que ya viste, ya levantaste desde lejos polémica, Roy, y Sí. a ver, aquí en la mesa están planteando una mezcla, digamos, compleja. Por un lado, convertirse en alternativa, pero por otro lado, ser oposición, o en ambos casos, a el gobierno de Sheinbaum y de Morena. Pero, y ahí sí también retomo lo que ha planteado algunas de las voces de Somos México, sin ideología ni de izquierda ni derecha. ¿Cómo crees tú que se puede armar eso? ¿Es posible hacer esa combinación? Mira, de las dos posiciones, a ver, lo que dice Cecilia, el querer un mejor México o gobernar mejor que ellos o salir cosas mejores porque podemos desear algo, creo que eso es fácil hacerlo, o sea, quererlo. ¿Por qué? Porque hay un mal gobierno, falla en seguridad, en salud, o sea, porque siempre los gobiernos tienen falla. Entonces, hablar con un discurso, yo estoy pensándolo en la parte de convencer gente de que tú eres la opción. O sea, tengo que convencer a la gente de que aquí está la opción para conseguir el registro primero y luego para tener alternativa de competir. Entonces, creo que el discurso de Cecilia va a competir con todas las organizaciones, porque todos van a decir eso, y va a competir con los partidos existentes e incluso va a competir con los miembros de Morena al interior. Creo que tendría más éxito la posición de Guadalupe. O sea, es decir, los que están en contra, así sean 15, 20%, son muchos millones. No los quiero a todos. Ahorita en este momento quiero suficientes para lograr el registro. Ahí hay un gran colchón. ¿Por qué? Porque siempre va a haber gente que está en contra o que se siente víctima por algún acto de gobierno. Entonces, esa es la posición mejor. Pero lo difícil es convencerlos de que tú eres la alternativa para verdaderamente ser la oposición. Yo creo que no tendría que quitarle votos al PRI, votos al PAN. Creo que ellos ya tienen sus razones. Creo que sí tiene que ir sobre todo por votantes jóvenes, porque es la forma de garantizar la permanencia, jóvenes y que no votaron por alguna razón. Las reglas son difíciles, son las reglas, ¿no? 200 distritos, 20 estados, o sea, son difíciles, además no les dan dinero, tiene que hacerse con sus recursos, pero es un problema comunicacional, porque tiene que competir en la comunicación con otras organizaciones y con los ya existentes. No es nada fácil. Bueno, pues de estos 28 que han presentado la solicitud en el INE para convertirse en partidos, nacen, se presentan, porque todavía tienen que pasar un proceso muy largo, como se ha dicho aquí en esta mesa, para alcanzar el registro en un momento clave de este país por las posiciones de Donald Trump hacia México en temas cardinales como la migración, el comercio, la lucha contra el narcotráfico, etcétera. Este es un momento clave y ¿cuál es la postura frente a este gran reto que enfrenta el país? Es un asunto que no pueden evadir, que no se puede evitar, y vamos a hablar de esto justo regresando de una pausa. Estamos en Blanco y Negro, muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de los nuevos partidos y de la oposición. Cecilia Soto, tú antes de irnos al corte, Levante la mano. levantabas la mano y tenías alguna reticencia respecto a lo que estaba diciendo Roy Campos, pero déjame tratar de aterrizarlo. Ok. Tú estás en una posición, digamos, de convertir en una alternativa a partir de un programa que mejore las cosas en el país. A ver, en ese punto, ¿cuál tendría que ser, por ejemplo, la postura frente al gobierno de Donald Trump? A ver, antes... ¿Cómo debería posicionarse la oposición o
somos México frente a eso? Bueno, hay rechazar obviamente una serie de cuestiones muy agresivas de Trump. Pero antes quiero plantear un tema que enunció Roy, que es siempre muy perceptivo en cuanto a la psique de la gente, ¿no? Y es, bueno, ¿por qué tú sí y los otros no? ¿No? Los otros 29 no, porque tú sí. Bueno, nosotros descubrimos, y para nosotros fue un descubrimiento, este movimiento que emergió y que se dio a conocer como la Marea Rosa. Es decir, un movimiento de la sociedad civil muy plural que llenó las plazas. Contamos por lo menos 3 millones de personas que asistieron a las manifestaciones. ¿Y qué fue lo que distinguió a ese movimiento? Los políticos tradicionales estuvimos abajo. La única vez que estuvo Guadalupe fue en el último meeting. Todos los demás, nosotros estábamos abajo. Los jóvenes estaban enfrente, ¿no? Entonces, eso ya te plantea una diferencia. Primero, escuchar lo que plantea la gente de abajo, la gente, invitarla, darle un papel a la hora de actuar. Entonces, eso es lo primero. Pero a ver, déjame preguntarte, antes de ir con Guadalupe, junto a esa diferenciación, lo que acabas de decir respecto al gobierno de Trump, pues rechazar las amenazas, lo que harían también los otros 29, ahí no tendrías mayor diferenciación seguramente. Pero, por ejemplo, cuando hay un llamado a la unidad para enfrentar las amenazas, ahí ¿cómo te posicionarías o cómo crees que los nuevos partidos tendrían que posicionarse? Te voy a contestar con esto. En este periodo legislativo, la presidenta va a enviar una iniciativa de ley que desaparece los diputados plurinominales. Entonces, a ver, quiero que me expliques cómo puedes apoyar la unidad nacional y buscan desaparecer la pluralidad en el país, ¿no? Pues está un poco difícil. Guadalupe, ¿cuál es el posicionamiento con Trump? Mira, yo creo que, a ver, Trump no era amigo nuestro, era amigo de Andrés. Quien le aplaudía, quien iba con él, quien decía es mi amigo, es él. Muy a contrapelo, nos acordaremos, Roy, de lo que dijo en su campaña en el 18. Llega al gobierno y cambia. Segundo, el tema no haya unidad alrededor de combatir a los migrantes. Mira, en los migrantes todo el mundo estamos de acuerdo. No, ahí va a ser muy difícil. Tenemos todo el mundo que defender. Claro. Pero por cierto, aceptamos los términos. Y dijo Trump, nadie se había doblado tan rápido conmigo en el tema de migrantes. Entonces, ¿por qué no hay acuerdo? No hay acuerdo por TLC y por narcos. Porque migrantes ya tenían una política común. Lo que no les permite un acuerdo es TLC y narcos. A mí que me digan que yo voy a hacer unidad para defender al Mayo, al Mencho y al Chapo, no cuenten con esa unidad para mí. Esos delincuentes lo que necesitan es una colaboración internacional, colaboración, no intervención, multinacional, ni siquiera solo con Estados Unidos, sino con muchos países del mundo, porque es un tema global y que está afectando a millones de mexicanos. Yo ya no quiero un Culiacán como está, yo ya no quiero un Chiapas como está. Oye, ¿por qué no colaborar? ¿Por qué me confundes el Mayo con la patria? ¿Por qué siguen preguntando por qué se llevaron al Mayo? Sufriendo, diciendo, no, ¿por qué se llevaron al Mayo? Si no se hubieran llevado el Mayo, Culiacán estuviera bien. Bueno, ahí, perdón, Pepe, conmigo no cuentan. A ver, pero nada más, perdón que te interrumpa. La presidenta, una de las palabras que ha repetido con más insistencia es colaboración y no sumisión. Al mismo tiempo, respecto a tu respuesta, ¿hasta dónde se diferenciaría, no digamos de apoyar a los cabezas de narcotráfico, sino lo que está sobre la mesa también son algún tipo de injerencia o intervención de Estados Unidos para pegarle a los cárteles? ¿Sabes cuándo va a venir Estados Unidos aquí con la Marina? Eso no es lo que están planteando. Pero es que no se necesita eso, lo estamos viendo eso en casa. No es lo que están con planteando. Con drones es posible, incluso ni siquiera. Eso no es lo que están planteando. Lo que están planteando es colaboración. Y ahí deberíamos decir con rapidez que sí. Pero ¿cómo sostienes a Rocha Moya? Pepe, por favor, ¿cómo sostienes a Rocha Moya en el gobierno y me dices que no están interesados a una persona que hay múltiples evidencias? Ha tenido un apoyo de la delincuencia organizada en Sinaloa.
¿Por O qué sea, los ganó ¿Cómo gracias a la pues? delincuencia organizada. ¿Cómo pues? O sea, ahí yo no confundo. El mayo no es la patria. Yo estoy de acuerdo en defender migrantes. Estoy de acuerdo en que tengamos una buena relación con Estados Unidos en materia de comercio. Estoy de acuerdo que nuestro principal socio no es China, que debemos de tener un acuerdo con ellos. Estoy de acuerdo en que haya certeza jurídica. Pero dejar que los combatan los norteamericanos a los cárteles y a sus cabecillas, ¿en eso sí estarías de Yo acuerdo? estoy de acuerdo en colaboración, En información. en información conjunta. Pero siempre lo que ha habido. No, No, que ha habido. se suspendió. No, es Pepe. exactamente lo que no Se ha habido. Lo que no ha habido es Pepe. colaboración. No, bueno, siguen. A ver, ayer, la conferencia de prensa ayer, ¿qué dice Claudia? Si no se hubieran llevado el mayo, no hubiera problemas. ¿A que la fregada? Perdón la palabra. ¿Cómo que o sea, la solución era no tocar a los narcos? ¿Para qué mueves? ¿Para qué le pegas, decía Andrés, con la escoba al avispero? O sea, eso, Pepe, es indefendible, por favor. Es indefendible. Primero son los mexicanos que están sufriendo en distintas regiones del país, y los delincuentes deben de ser un enemigo nuestro y de Estados Unidos y de Europa y de Sudamérica y de todos. Independientemente de la soberanía. Yo quiero un paz para... La soberanía pasaría a yo segundo quiero- término. Déjame ir con Roy. Perdón, a ver, yo sí. quiero un México en paz. De acuerdo. Un México, y Eso para me tener imagino. paz hay que combatir a la delincuencia. Roy, para tener paz hay que combatir a la delincuencia. Nadie puede estar en desacuerdo con eso, pero hay formas. Y el tema, Sí, el tema es el posicionamiento de los nuevos partidos respecto de la política de Trump y particularmente contra los cárteles. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo se está Mira, leyendo? usaste una palabra muy buena. Usaste una palabra muy buena, es cómo se va a diferenciar. Creo que lo que hace Guadalupe sí es una diferenciación. Tiene que discursivamente, o sea, porque en esta etapa está ahorita, cuando gobierne será otra etapa, pero en la etapa de convencer gente, discursivamente tiene que mostrarse diferente, es ser diferente, de eso se trata. Entonces tiene que decir cosas contra el gobierno, sí, porque es oposición y así te vas a plantear, ¿no? Entonces es buscar en qué te diferencias en cada cosa, en cada cosa. Mira, esto de los nuevos, el de Verástegui tiene esa ventaja, porque él va contra los que están de acuerdo con Trump, porque no son muchos, pero es el 15%. Va por ellos, por ser la ultraderecha de México. Y ellos sí se plantean ideológicamente y decir Trump y no al matrimonio homosexual y solo hay dos géneros, o sea, todo el discurso de Trump. ¿Por qué esa diferencia? Porque nadie más lo trae. Aquí sí tendría que ser alguna diferenciación. En el término de los migrantes no es una posición fácil, porque prácticamente es la alternativa. O eres humanista o eres nacionalista, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos también con los migrantes de otros países? No, hay que regresarlos y que no hay que dejarlos pasar. Entonces nos volvemos nacionalistas también nosotros. No es fácil, pero se tiene que tomar una posición fácil de entender, muy fácil de entender y que sea diferente a lo que hay y lo que plantean otros. Yo ahorita de lo que estoy oyendo, la posición de Guadalupe es la correcta para alguien que quiere formar una agrupación nueva. Falta voceros que convenzan a otros nichos, ¿no? A lo mejor tendría que tener ya un vocero en Sinaloa, en las marchas, tendría que tener un vocero en muchos lugares que sobre todo sean gente fresca, o sea, gente fresca y que, ¿por qué no decirlo? Que maneje los nuevos protocolos de comunicación, que es las redes. A ver, déjame parar ahí. Voy contigo. Cecilia Soto, a ver, gente fresca y renovación. Una nueva alternativa pasa por renovación. Por ejemplo, pasábamos al principio del programa la imagen de Jessica, que fue la que dio el discurso inaugural de Somos México, buscando justamente, o evidentemente, dar una imagen, ¿no? De poner rostros distintos a las figuras ya conocidas que vienen del frente y, como tú decías, de la Marea Rosa y mucho más, y de una historia más larga partidista. ¿Es imprescindible? ¿Es posible esa renovación? Absolutamente, absolutamente. Sí, porque yo creo que muchos de los jóvenes no fueron a votar por desencanto, por indiferencia al tema de la política, ¿no? Por la imagen del político tradicional, etcétera. Entonces, ese es nuestro mercado electoral, ese es el mercado al que le queremos llegar. Ahora, hay una pequeña contradicción. Lo primero que te dicen cuando tú dices
quiero formar un nuevo partido político, dicen, ¿y quién está? ¿No? Si tú le dices Jessica López, pues ¿quién es ella? ¿No? Entonces, ese es el problema. Si tú le dices, está Guadalupe Acosta, Cecilia Soto, ¡ay! Cartuchos quemados, ¿no? Bueno, entonces el asunto es una combinación, porque los jóvenes es importante que reciban la estafeta y que no cometan errores que... Ahí estás tocando un punto que me parece clave de la historia de los últimos años en este país, Guadalupe, y es, a ver, los liderazgos. ¿Se pueden hacer? Sí. ¿O se hacen a sí mismos los liderazgos? Estoy pensando, por ejemplo, lo que decía Roy de Morena, el nacimiento de Morena a partir de un liderazgo personal. ¿Ha habido liderazgos de refresco, de renovación dentro de la oposición en los últimos 20 años? ¿O los propios partidos han sido trituradoras que han acabado En mi opinión, con la renovación? Hay una crisis en México del sistema de partidos políticos, del conjunto del sistema de partidos políticos. Beto Anaya es muy joven. No, Dante Delgado no ha cambiado, el niño verde que acaso llegó ayer, y eso pasa también en el PAN y en el PRI y pasó en el PRD. Todos los partidos políticos tienen un problema. ¿Quién es el dirigente real de Morena? Me parece que es el hijo de Andrés, que siendo presidente, ni López Portillo, que presumía el orgullo de su nepotismo, se atrevió a poner a su hijo de presidente del PRI. Y Andrés, puso a su hijo real dirigente siendo presidente, ¿eh? No había pasado ni con López de Santana, ni con Porfirio Díaz, ni con Calles, ni con nadie. Tenemos acá un partido dirigido por el hijo del padre fundador. ¿Eso es nuevo sistema de partidos? Nuevo, no lo es. Y nosotros tenemos una crisis del sistema de partidos. Y la gente le tiene desconfianza a los partidos. Una profunda desconfianza. ¿Cuál es nuestra primera regla? Los dirigentes no pueden ser candidatos a nada. Es la primera regla de este. Segunda regla, los dirigentes no ponen un solo candidato, se votan en elecciones primarias. Elecciones primarias como las de Estados Unidos o como la que salió Corina. Ella salió electa en Venezuela en una elección primaria. ¿Quién debe de poner? Los ciudadanos, no los líderes. Andrés le dijo, si tú no eres Marcelo, eres senador. Si tú no eres Monreal, eres diputado. Si tú no eres Adán, también eres aquí. Si tú Noroña, él repartió antes. Aquí, ¿quién va a poner los candidatos? La gente. Y tu dirigente no puede ser por estatuto. Ningún dirigente nacional, estatal y municipal puede ser candidato. Porque ¿qué pasó en esta vez? ¿Quiénes encabezaban las listas, Pepe? De todos los partidos, incluido el de poder. Bueno, a ver, ese es los un líderes. Tema. A ver, no cabe, bueno, eso es ser joven. A ver, no cabe duda que es uno de los temas centrales. Voy a tener que ir a una pausa, pero regreso con Roy. No me dio tiempo de darle la palabra en ese momento porque me están pidiendo un corte, Roy, pero regresamos con ese tema, si les parece. La crisis de partidos y hasta dónde esa crisis de partidos se ha cebado sobre todo. Y estamos hablando de todos, de los que existen y de los que aspiran. Aunque, evidentemente, los que aspiran solamente serían el efecto de la causa de no haber generado o no haberse dado relevos generacionales en el país, en la oposición, en los últimos, ¿qué te gusta? ¿2 décadas? Fácil, ¿cierto? Por lo menos. Por lo menos. Estamos en blanco y negro, no se vaya, vamos a regresar a discutir sobre este tema, los nuevos partidos. Estamos de regreso en blanco y negro. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y miren nada más este dato. En los últimos casi 30 años ha habido más de 26 nuevos partidos en este país. Un número nada despreciable que los han perdido. Han perdido el registro. Todo este número de partidos en esas 3 décadas, casi a uno por año. ¿Cómo se entiende este dato en medio de un reconocido, casi le diría general, crisis de los partidos, de falta de confianza en ellos? Cecilia Soto, ¿qué te parece? Yo le di el registro al PT. ¿Tú le diste el registro al PT? Así, pero eso tan sencillo. Es exacto, y es uno de los que se conserva. Lo conservan por Andrés, no por ellos. No han participado ellos con un candidato por eso propio. Hubo una maniobra ahí de Manlio también, ¿no? También, pero no han tenido un candidato propio a la presidencia de la República, ¿no?
Entonces, bueno, esto toma también el tema de los liderazgos, ¿no? Y yo creo que en toda esta epopeya de la Marea Rosa surgieron conocimos nosotros muchas iniciativas ciudadanas, muchos líderes, y la propia situación de crisis hizo que mucha gente saliera de su casa, ¿no? Estos chavitos, ¿cuántos son? Tenemos como unos 200 chavos en una nueva asociación que participa con nosotros, donde está Jessica y otras muchachos y muchachas. Igual abandonaron la comodidad de lo que estaban haciendo y se dedicaron al tema de la política, de una política diferente. Este tema de llegas a un partido y el partido te hace picadillo es totalmente la experiencia de muchísimos, ¿no? Sí, la verdad es que es de las cosas que más ha ido impidiendo o coartando carreras y surgimiento de nuevos líderes. Estoy con Roy ahora rapidísimo y luego voy contigo. Guadalupe Yes, a ver, Roy, crisis de partidos, 25 han perdido el registro. Tú también ya lo habías mencionado en tu intervención. 26. Pero al mismo tiempo vemos una situación bastante ayuna de surgimiento de nuevos liderazgos en las últimas 2 décadas. Incluso el de Morena trae más de 30 años, o traía más de 30 años luchando en la oposición. ¿A qué lo atribuye, Roy? Mira, primero voy a reforzar la idea de Guadalupe, es crisis de partidos, no sé si el sistema, pero al interior de los partidos están totalmente deshechos. Hablan de democracia y ninguno de los 6 es democrático, ninguno. Todos sabíamos quién era dirigente, no hubo una elección democrática, prácticamente son caciques los que los tienen. O sea, no hay democracia al interior de los partidos. Y si me apuros también en el PRD era, o sea, yo hablo de los 6 de hoy, pero también del PRD que era el 7. Entonces, sí hay los partidos no están funcionando representando a la gente ni dando oportunidades. Y no hablo de edades, porque no hablo de la edad de Jorge Romero o de Jorge Álvarez Maínez, no, es el sistema al interior que tienen de cacicazgos. O sea, bien, coincido con Cecilia que el problema que tienen esto de los jóvenes es, tú los invitaste a ellos 2, porque dices, están atrás del partido. No invitaste a los jóvenes, porque no los conoces. Entonces, cuando dicen quién está atrás, te mencionan el nombre de Yasmín y dicen, ¿y quién es Yasmín? ¿O quiénes son? Porque no existen todavía como líderes. Y entonces tienes que invitar a los políticos tradicionales que están apoyando. Y eso, de alguna manera, no da oportunidad a que surjan públicamente los liderazgos nuevos. La forma correcta de contestar, Cecilia, cuando te preguntan quién está atrás, no es dar nombres, sino decir un grupo de jóvenes, un movimiento ecologista de este lugar, un grupo de la universidad que está apoyando. O sea, hablar de movimientos, de grupos, de así, y no dar nombres para que no te cuestionen ni quiénes son ellos. No, pues son un grupo de ecologistas que están preocupados, un grupo de sinaloenses que están preocupados por la situación. O sea, ese tipo de cosas hay que responder. Porque sí, los partidos hoy, de veras, tienen una muy mala imagen. De hecho, cuando me dicen que Morena actual es el PRI del siglo pasado, por el poder absoluto que tiene, hay una gran diferencia, que a finales del siglo pasado, el PRI ya iba de salida porque era el partido que peor imagen tenía. Y hoy, de alguna manera, el Morena no va de salida, porque Morena va de entrada y es de los 6 que hay, el partido que mejor imagen tiene. Entonces, todavía no tiene el desgaste de política, todavía le sirve el discurso de los anteriores, de los malos gobiernos anteriores. Entonces, yo creo que en este momento el el Morena no va de salida. O sea, Morena en este momento se está fortaleciendo. Una forma de fortalecerse, por cierto, es eliminar los plurinominales. Perdón que te interrumpa, yo creo que es un punto muy interesante, Guadalupe. A ver, yo creo que ustedes tienen claro que Morena no va de salida en el corto plazo. Es un partido que en efecto tiene un poder inmenso, como no se veía desde el siglo pasado. ¿Es por la crítica y la narrativa que desarrolló respecto a los gobiernos pasados? ¿O es por la ausencia y la falta de autocrítica de la propia oposición en los partidos tradicionales? ¿Pero dónde está, digamos, tu explicación? De todo. Los partidos políticos cometieron un gravísimo error, los partidos de la transición de los 30 años. Y, por ejemplo, no hicimos una ley de partidos que democratizara la vida interna de los partidos, por eso tenemos partidos antidemocráticos. Yo creo en el sistema de partidos,
pero en un sistema de partidos democráticos. Y eso es culpa de los partidos que, teniendo la posibilidad de haber hecho una reforma legal para obligar constitucionalmente a temas de transparencia, de democracia, de derechos de militantes, eso no existe. Y va a ser difícil que exista error de ellos. Y muchos errores más. Luego, los de Morena no son los nuevos. No, ya puedo ponerte 40 ejemplos. Yo hago la burla. Yo soy un poco más joven que Bartlett. Yo soy un poco más joven que Andrés. O que los Yunes. O que los Murat. Soy más joven. Pero dicen, pero son las caras viejas. Ah, mira. ¿Y los otros qué? ¿Verdad? No es exactamente eso, sino las políticas. Ellos llegaron a llenar un vacío ante la crisis del sistema de políticas, que sobre todo no dio beneficio en el bolsillo a mucha gente. La democracia no le trajo algo tangible a muchos de ellos, y entonces ya no se valora tanto la democracia. Entonces, sí tenemos un problema en el sistema de partidos. Yo sí creo que por esa razón un partido como el nuestro, que de repente llega y dice, el dirigente no es candidato a nada, es para ganar confianza con la gente. El candidato no lo pone la gente mediante elecciones, es para ganar. Va a haber un gran porcentaje de candidatos menores de 35 años. Va a haber un gran porcentaje para gente de causas sociales, que lleguen las madres buscadoras, que lleguen los ecologistas. Tenemos que intentar nuevas formas de hacer partido. Yo no vamos a poner las tómbolas. Tómbolas no va a haber aquí. Las tómbolas están en Morena. Así es, déjame tomar lo que acabas de decir y ir contigo, Cecilia. A ver, Le quería completar una cosa. Eso genera una dinámica diferente al interior del partido. En vez de querer congraciarte con el dirigente, que es el que te va a poner, tienes que convertirte en un verdadero líder social, que es el que va a poder votar por ti en las primarias. A ver, en concreto, no hay una ley de partidos, ni nunca prosperó por los propios partidos, la Sí, bloquearon, claro. eso no tenemos duda nadie. Sí. Hay la posibilidad, o por lo menos es lo que están anunciando, que la presidenta Sheinbaum mande una iniciativa de reforma electoral, tú ya lo decías, y uno de los puntos es acabar con la reelección y con Los plurinominales. además de los plurinominales, también con ¿cómo se llama? ¿El financiamiento público? El financiamiento público no, y el dejar el que se queden ahí gentes del mismo o sea, se acaba apellido. Morena. No, el mismo apellido. Se Puede acaba ser, Morena pero por con lo eso. pronto, El esos dos nepotismo. puntos, El nepotismo, se acaba Morena. Esos dos puntos, ¿tú estarías de acuerdo? ¿Con qué? ¿Ir una reforma electoral que acabe con la reelección y el nepotismo o no? Con la reelección no estoy de acuerdo, y con el nepotismo ya hay una ley contra el nepotismo. No se ha prestado eso. Me lo dice justamente- Luisa María Alcalde, que a casi no hay cabellismo. ningún alcalde en el gobierno. Me lo dice Martí Batres, que casi no hay ningún Batres en el gobierno. Tadei. Me lo dice un López Obrador, que casi no hay ningún Obrador en el... No, a ver, es hipocresía pura, pero les funciona. Son muy buenos para el mensaje, aunque hagan lo distinto. Tienen una gran capacidad de comunicación, de decir mentiras y de tener otros datos. Porque no hay ningún partido más nepotista, lo dice alcalde, y un Obrador dirigiendo ese partido. A ver, pero- Dicen, contra el nepotismo, A ver, óigame pero, Dios. a ver, pero incluso siendo así, ¿no convendría? ¿No estarían ¿Qué? ustedes de acuerdo? Si eso ayudara a que incluso en Morena Sí. o en el partido en el poder Lo del disminuyera nepotismo. el nepotismo y los vicios que se dan Lo del en nepotismo, los sí. caudillajes Lo que que hay que genera la hacer es el selección servicio o no. civil de carrera para que los cargos sean producto, y ahora están queriendo destruir el servicio de carrera del Poder Judicial y del Poder Electoral. Pero esto o sea, es en- eso se resuelve con instituciones democráticas, Pero esto no es en con diputados, discurso. es en diputados y en senadores, no es en el servicio público. Es inconstitucional. ¿Estarían en desacuerdo con eso? No en desacuerdo. Lo que no quiero es caer en una trampa de discutir algo que no están haciendo, Pepe. Ok. Que no están haciendo. O sea, ¿por qué tengo yo que decir, fíjate que qué interés tan antinepotista tiene Batres? Déjame ir rápido porque se me está yendo el tiempo. Roy, ¿cómo ves? No caer en el juego, dice Guadalupe. ¿Coincides? Mira, a ver, no, depende. Es que no caer en el juego es decir nada, decir que todo está mal. No, habla de lo que está mal. Pero lo otro, mira, por ejemplo, lo de quitar financiamiento público y desaparecer plurinominales, a mí no me gusta. Pero la gente lo quiere, ¿eh? O sea, es popular entre la gente decir desaparezcan los pluris. Yo desaparecía a los senadores pluris, pero los diputados pluris no. Yo desaparecía a los de distrito, pero los pluris los dejaba por mí, ¿no? Pero sí, Morena está trayendo, haciendo cosas populares. No nepotismo, no dejes parientes.
Ahora, no lo cumplen, pues sí, no lo cumplen. Dice Cecilia, desaparecería Roy, Morena. Perdón, Roy, se me fue el tiempo, me están a punto de cortar, pero yo te quiero agradecer mucho que hayas estado con nosotros. Muchas gracias a Roy Campos, muchas gracias Cecilia Soto, un placer haberte tenido. Pepe, y como siempre, un Guadalupe gusto, Roy, como Acosta. siempre, saludarte, Gracias Roy. a los tres. Pero Urge sobre otra todo a mesa. usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Blanco y Negro. Nos vemos como todos los martes y jueves a las 10:30 de la noche. Y que tenga una muy buena semana. Buena tarde. Adiós.